Bien, ¿me escuchan todos? Sí, profesor. Sí, profe. Listo, pues. Listo. ¿Cómo les terminó de ir con la actividad del miércoles? ¿Tuvieron algún problema en entregarla? No, señor. La idea era simple, por eso precisamente quise que hiciéramos el ejercicio de leer sobre esa temática para, pues, que ustedes también vayan desarrollando esa habilidad. No todo lo van a encontrar en la clase o no todo lo van a aprender con las exposiciones que yo hago. Muchas de las cosas a veces van a tener que consultarlas o investigarlas. Entonces es importante que ustedes hagan ese ejercicio de leer y pues a partir de una discusión grupal, que ese es como el otro elemento de esa actividad, puedan como clarificar y resolver algunos problemas. Entonces, con eso, digamos que discutimos o discutieron lo concerniente a lo que se conocen como los problemas de valor inicial, que son problemas donde a partir de una función yo trato de encontrar una antiderivada específica. Es decir, ya no es esa integral con constante, sino que ahora tratamos de determinar ese valor de esa constante a partir de una condición adicional. Entonces, esperaría que no hubieran enfrentado mayor dificultad con eso. Eventualmente discutiremos aplicaciones más concretas de ese tipo de problemas. Yo hoy quisiera empezar, perdón, a describir lo que es la operatividad del proceso de integración. Si ustedes se dan cuenta, las aplicaciones que hasta ahora hemos visto de la integral son sencillas, no tienen mayor misterio, y todas ellas están centradas, obviamente, en el cálculo de una integral. Entonces, de alguna manera, ese se convierte en el aspecto clave. Cuando yo me encuentre, ya sea con un problema de áreas o con un problema de valor inicial o con alguna otra de las aplicaciones que hemos discutido que discutiremos eventualmente, en los cuales necesitemos calcular una integral, la parte clave es cómo hago para calcular esa integral que me vaya a aparecer. Nosotros hasta el momento, digamos que tenemos un rango muy limitado de integrales que podemos calcular. Podríamos decir que podemos calcular integrales de potencias, pero de potencias de variables, es decir, x a la 6, x a la 10, x a la 20, y eso incluye los radicales, raíz de x, raíz cúbica de x, e incluye algunas funciones racionales, 1 sobre x al cuadrado, 1 sobre x a la 3, todo lo que podamos abordar a partir de la regla de la potencia. También podemos integrar combinaciones, lo que la literatura llama combinaciones lineales de esas funciones, es decir, sumas y productos por números de esas funciones, y también tendríamos ciertas integrales, las que yo llamaría integrales directas o integrales de tabla, es decir, integrales que surgen a partir de un proceso básico de antiderivación. Por ejemplo, la integral de coseno, por ejemplo, la integral de seno, por ejemplo, la integral de e a la x,
por ejemplo, la integral de 1 sobre x. Son integrales que nosotros ya tenemos sin necesidad de hacer ningún procedimiento, simplemente por esa idea obvia de lo que es la antiderivación. Naturalmente queremos empezar a trascender a esos ejemplos básicos y entonces vamos a empezar a tener la necesidad de desarrollar cierta maquinaria, de ciertos métodos para calcular integrales. Y la primera de esas máquinas o de esos métodos que me permiten calcular integrales indefinidas es lo que se conoce como la regla o el método de sustitución. Para empezar a delinear ese método, quiero arrancar con algunas ideas básicas, es decir, antes de mostrar cómo es el método en sí o qué es lo que dice el método, quiero empezar a analizar ciertas ideas básicas sobre ciertas integrales relativamente sencillas. Y yo quiero que miremos las integrales que aparecen en pantalla. La integral de x más 1 a la 5 y la integral de 2x más 1 elevado a la 5. Son integrales que tienen algo en común, son integrales de potencias, pero en este caso, dentro de la potencia, hay un objeto muy particular. Dentro de la potencia hay un polinomio. Entonces tengo x más 1, todo elevado a la 5, 2x más 1, todo elevado a la 5. Yo quiero que ustedes nunca pierdan de vista que el proceso de calcular integrales es el equivalente al proceso de encontrar antiderivadas. Es decir, cuando a mí me preguntan por una integral, lo que me están pidiendo es encontrar una función que al derivarla me dé la función que se está tratando de integrar. Esa idea nos sirve como referente para saber cuándo una integral está bien o está mal calculada. Porque si una integral está bien calculada, a la hora de derivar el resultado de esa integral, me debería dar la función que está dentro de la integral. Esa es la idea como básica y clave que hemos tratado de estar inculcando durante estas primeras clases. Entonces, quiero que pensemos brevemente en la integral de la primera función. Y quiero ver qué tan intuitivo es el proceso de integrar esa función. Es decir, qué tan obvia o qué tan inmediata es esa integral sin necesidad de aplicar ningún método nuevo aparte de lo que nosotros ya hayamos visto. ¿A alguien se le ocurre cuál podría ser la integral de esa función, de la primera? ¿Tienen alguna hipótesis? ¿Tienen alguna postura con respecto a esa integral? ¿O no se les ocurre cuál podría ser la integral de esa función? Pues, profe, a mí me surgiría de pronto utilizar la regla anterior, que era sumarle 1 al exponente y el resultado ponérselo abajo como numerador. Tú me dices hacer esto. Termino de escribirlo. Sí. Esto. Sí, profe, sí, exactamente. Listo. Como les decía, nunca pierdan de vista que el cálculo de la integral es un cálculo de antiderivada. Si esta respuesta, que la voy a poner en una interrogación, es correcta, ¿por qué me hizo esto? Si es correcta, entonces cuando yo derive
esto de la derecha, debería darme lo de la izquierda. ¿Sí pasa efectivamente eso? Cuando derivo lo de la derecha, ¿me da lo de la izquierda? Sí, profe, sí, señor. ¿Todos? Sí, profe. Sí, señora. Claramente sí, ¿no? Obviamente, pues espero que ustedes puedan derivar esto sin ningún inconveniente. Uno lo puede derivar por medio de la regla de la cadena. Y cuando lo derivan, les da efectivamente esto de acá. Entonces, para este ejemplo, esa regla de la potencia que teníamos parece también funcionar. La pregunta es si funcionará siempre. Entonces, la pregunta es si yo puedo calcular esta otra integral de abajo haciendo uso de esa misma idea. Es decir, la pregunta es, ¿será que esta integral es simplemente esto que estoy escribiendo acá? ¿Qué dicen ustedes? No, profe, yo había consultado algo. No, pero sin necesidad de consulta, tú podrías responderme no. O sea, ¿cuál es el criterio? Al derivar esto, ¿te da esto de acá? No, no, señor, profe, no es. No da eso, ¿cierto? No da eso. Todos estamos de acuerdo en que esta integral no funcionaría como funcionó el ejemplo anterior. ¿Sí estamos de acuerdo? Esta integral, no. Eso no es igual. ¿Sí es claro por qué es cierto o no? ¿Sí es claro por qué no? ¿Sí están ahí? Sí, sí, profe, sí, sí, es claro. Sí, profe, eso es claro. Si Sí, yo señor. derivo esto, no me da esto, porque a la hora de derivar, de aplicar la regla de la cadena, digamos que hay algo que me está como faltando para que me dé la derivada. Sin embargo, para esta integral en particular, la modificación no es tan problemática. Entonces vamos a mirar esta primera regla básica, que digamos que es como una especie de introducción al método o a la regla de sustitución. El problema está en que acá, como el número es 2, a la hora de calcular la derivada interna, me está sobrando un 2. A la hora de derivar este de acá, me estaría sobrando un 2 por ahí. Y entonces, la idea es que ese 2 yo lo puedo cuadrar en el denominador. Y entonces, para esta integral, y ustedes lo pueden verificar, a la hora de calcular la integral de esta expresión, lo que yo hago es, de alguna forma, aplicar la regla de la potencia, pero hay que hacerle un pequeño ajuste por acá. Y ese pequeño ajuste es este número que está multiplicando acá en la integral, yo lo pongo acá en el denominador. Naturalmente, como 6 por 2 es 12, pues yo simplemente puedo poner esto acá y ustedes pueden ver claramente que al derivar esto, efectivamente sí da 2x más 1 elevado a la 5. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí estamos de acuerdo en que esta sí sería la verdadera integral? Sí, señor. Sí, señor. Entonces miren cuál es la idea general. La idea general es que si yo tengo una expresión de la forma ax más b, es decir, un polinomio lineal elevado a un exponente, esa integral es lo que diría la regla de la cadena, pero aquí en el numerador, en el denominador, perdón,
lo multiplicamos por este numerito de acá, como por ajustar este número que saldría en la regla de la cadena multiplicando. Entonces aquí lo pongo a multiplicar, pero en el denominador. Entonces, esta es una regla que funciona para todas las funciones que tengan esta estructura. AX más B a la n, es decir, un polinomio lineal elevado a un exponente. Entonces, miren este ejemplito, que este es otro ejemplo de esa misma regla. La integral de 4 por x más 10 elevado a la 20, pues sería 4x más 10 elevado a la 21 sobre 21, y aquí aparece este 4 que estaba multiplicando acá. Entonces, en ese sentido, esta integral daría 4x más 10 a la 21 sobre 84. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, quiero que se den cuenta de algo importante. Quiero que se den cuenta que por más que esto sea una potencia, aquí no aplica la regla de la potencia estrictamente como aplicaba cuando yo tenía solo la x elevado a la 5 o solo la x elevado a la 10, sino que en este caso específico, yo tengo que hacer un pequeño ajuste. Pero ese ajuste solo funciona para integrales de este estilo. ¿Cuánto daría entonces esta integral? La integral de 3x menos 11 elevada a la 10. ¿A qué sería igual esa integral teniendo en cuenta esa regla que les acabo de mostrar? 3x menos 11 elevado a la 11. Elevado a la 11, ¿sí? Sobre 33 más c. Sobre 33 más c. ¿Todos de acuerdo con esa integral? Sí, profe. Sí, señor. Todos, es que siempre escucho las mismas dos o tres Sí, señor. voces. ¿Los demás no están? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Listo, pues. ¿Hasta ahí estamos claros? Todos. Levanten la mano si estamos claros hasta ahí. La única forma que tengo de verificar. Gracias. Listo. Pueden bajar la mano. Yo aquí quiero ser muy puntual, porque es que este es de los errores más comunes que se cometen después. Esta regla que acabo de mostrar solo funciona cuando lo que está dentro de la potencia es lineal. Es decir, cuando este polinomio de acá es un polinomio de grado 1, de la forma ax más b. Si yo, por ejemplo, quisiera calcular esta integral, que sería 3x al cuadrado menos 11 elevada a la 10, esa no la puedo calcular por esa regla. Y yo los invitaría a que ustedes efectivamente verifiquen eso. Que si ustedes le aplican esa regla de acá a este polinomio, el resultado no es la antiderivada de la función. Es decir, esto que les acabo de mostrar, y aquí lo pongo bien grande y bien enfático, solo funciona cuando el polinomio de lo que está, o cuando el polinomio que está adentro de la potencia es lineal. Pero si no es un polinomio lineal, o mejor dicho, si ni siquiera es un polinomio, yo no puedo aplicar la misma regla. Es muy importante que lo tengan en cuenta. Esta integral que ustedes ven acá se calcularía, si se puede calcular, porque hay integrales que a veces no se pueden calcular, se calcularía de otra forma y después miraríamos o después veremos qué podemos hacer con esta integral. Pero lo que podemos decir en este momento es que para esta no le vamos a aplicar esta misma regla.
no lo vayan a hacer porque les quedaría terriblemente mal. ¿Sí me hago entender? ¿Sí me están siguiendo hasta ahí? Sí, señor. Sí, Sí, señor. profe. Ahora, naturalmente, esta regla sigue siendo una regla muy restrictiva. Sin embargo, esta regla es, de alguna manera, un caso particular de una regla más general que permite calcular otro tipo de integrales. Y entonces, es verdad, esta no sabemos cómo hacerla, pero vamos a mirar esta otra integral. No quisiera haber mostrado todo como de primerazo, entonces para que no se distraigan, voy a bajar esto de acá. Después lo miraremos en detalle, quiero que nos centremos en este pedacito de acá. Supongamos que me piden calcular esa integral que ustedes están viendo. La integral de x al cuadrado más 10 elevado a la 5 multiplicado por 2x. La primera aclaración que yo me veo en la necesidad de hacer en este momento es la que aparece inmediatamente a continuación. La integral de un producto no es el producto de las integrales. No vayan a pensar que cuando yo tengo una multiplicación, la manera como se integra es integrar primero este y luego integrar este de acá y luego multiplicarlos. Eso no funciona así. Y yo quiero aclararlo de una vez, porque es de los errores más comunes que se cometen. Incluso ya finalizando el curso, y me ha pasado muchas veces, hay personas que ven esta integral o una integral que sea un producto y se ponen a integrar cada una por separado. Eso no funciona con el producto. Funciona con la suma, porque eso lo vimos la vez pasada, lo que llamábamos la regla de la suma. Pero para los productos no funciona integrar cada uno por separado y luego multiplicar el resultado de las integrales. Yo quiero que eso quede perfectamente claro, porque si yo en alguna evaluación llego a ver que integran esto como si fuera el producto de las integrales, yo inmediatamente dejo de ver no solo ese punto, sino toda la evaluación, porque eso me indicaría que no tienen claridad sobre cómo funciona el proceso de las integrales. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? Sí, profe. Espero que no vayamos a tener problemas con esto. Por favor. La pregunta natural que surge es, si no podemos aplicar eso, si no podemos hacer eso de integrar cada uno por separado, y esto lo voy a resaltar, si no podemos hacer eso, ¿cómo hago yo para calcular esta integral? Y resulta que para esta integral en específico hay una regla o un método que me permite calcular la correspondiente integral. Y esa regla es la que se conoce como la regla de sustitución. Y acá estoy mostrando una versión específica de esa regla de sustitución. Es la regla de sustitución para potencias. Y ya me voy a explicar a qué me refiero yo con potencias en este contexto. Si ustedes miran cuidadosamente esta función, que es un producto, aquí hay dos características especiales. La primera, que la parte de la izquierda es una potencia. Lo de adentro no es lineal, si fuera lineal podríamos mirar allá arriba, pero acá esto es una potencia de una función determinada. Y la otra
la otra característica de esta integral es que este factor de acá resulta ser la derivada de lo que está aquí adentro. Porque si ustedes miran esta integral, la derivada de esto que está adentro de la potencia resulta ser precisamente el 2x de acá. Toda función que cumpla con esas dos condiciones, por el momento, es decir, que sea una potencia multiplicada por otra cosa, y la derivada de lo que está dentro de la potencia es igual a lo que está multiplicando toda la función, yo puedo aplicar lo que se conoce como la regla de sustitución. Entonces, miren con cuidado cómo funciona la regla de sustitución, o a qué me refiero con la regla de sustitución para este ejemplo. La idea es que cuando yo quiero calcular una integral que cumpla con estas características, es decir, y aquí lo tengo bien escrito, es el producto de una potencia por otra función y la derivada de lo que está dentro de la potencia es la otra función que se está multiplicando. El procedimiento que yo puedo utilizar es hacer lo que uno llama una sustitución o cambio de variable. Y la idea de la sustitución es que yo voy a escribir esta integral de otra forma, cambiando algunos términos por una nueva variable. Y la idea es la siguiente. La idea es que yo voy a escoger una nueva variable que llamo u, y esa u la voy a, o corresponde a lo que está adentro de la potencia. Es decir, esta u va a ser igual, en este caso, a x al cuadrado más 10. Cuando yo escribo eso, a continuación calculo lo que yo llamo el du. El du no es cualquier cosa. El du siempre es la derivada de lo que aparece con u. Es decir, el du es la derivada de esta expresión que está aquí arriba. Entonces, en este caso, el du es 2x, porque la derivada de esto es 2x, acompañada, siempre ese du se acompaña de un dx. Entonces, miren la idea con cuidado. Si yo tengo una integral que cumple con estas condiciones, para calcular la integral, yo lo que hago es escoger una nueva variable. La letra que se usa comúnmente es u, pero no necesariamente siempre tiene que ser u. Uno puede escoger la letra que uno quiera, excepto x, porque x ya la estamos utilizando. Escojo u como lo que está dentro de la potencia y calculo el du como la derivada de esto que aparece acá. Y entonces, cuando yo hago estos cálculos, esta integral que yo tenía originalmente, esta de la izquierda, queda sustituida por esta integral que estoy mostrando acá. A ver si me la deja seleccionar. No, no me deja seleccionar. No, acá. A ver si me la deja. El problema. A ver, no quería. Ah, ya entiendo qué fue lo que pasó. Me lo metió todo acá. Un segundo. Ahora sí me lo va a dejar seleccionar. Esta integral de la izquierda queda convertida en esta integral, porque como x al cuadrado más 10 se llama u, pues entonces ahora en vez de escribir esto, lo llamo u a la 5, y como todo esto de acá es lo que llamo du, pues entonces en vez de escribir esto, escribo el du. Es decir, la integral que a mí me habían dado, yo la convertí en esta nueva integral. Por eso se llama regla de sustitución,
Uno sustituye la integral que a uno le dieron por otra integral en términos de otra variable. ¿Sí me están entendiendo hasta ahí? ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, Señor. Sí, señor. Listo, pues. ¿Cuál es la ventaja de hacer este procedimiento? Resulta que esta integral sí es una integral de las que nosotros conocemos, porque esta es la integral de una variable elevada a la 5. Miren cómo el d representa la variable. Cuando aquí era x, esto se llamaba dx. Cuando aquí es u, esto se llama du. Pero es la misma integral, solo que con la letra cambiada. Entonces la integral de u a la 5 de u es u a la 6 sobre 6. Ahí puedo aplicar la regla de la potencia más la constante de integración. El último paso, que es igualmente importante, es que como yo tengo esta expresión, yo tengo que escribirla en términos de la variable original. Es decir, esta integral la escribo en términos de una nueva variable, la resuelvo, pero al final tengo que devolverme a la misma variable. Es decir, la respuesta tiene que estar en términos de x. ¿Cómo me devuelvo? Pues como yo sé que u es igual a x al cuadrado más 10 y esta u está aquí elevada a la 6, pues entonces la integral me queda x al cuadrado más 10 elevado a la 6 sobre 6 más la constante de integración. Y entonces la integral de todo esto simplemente es x al cuadrado más 10 a la 6 sobre 6. Más la constante, claro está. Y ustedes pueden verificar que no estoy mintiendo. Si ustedes derivan esto de acá, efectivamente el resultado es lo que está aquí adentro de la correspondiente integral. ¿Sí estoy siendo claro hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe. Está todo claro. Estoy arrancando con ejemplos sencillitos, ¿no? O sea, obviamente no todo va a ser miel sobre hojuelas, pero estos ejemplos sencillitos le van a uno abriendo la mente para los ejemplos más complicados que vendrán después. Entonces, mucho cuidado con la idea. Esta regla de sustitución en su versión para potencias solo funciona siempre y cuando la derivada dentro de la potencia esté multiplicando a la potencia. Es decir, si la derivada de lo de adentro es esto de acá. Miren cómo esto suena muy parecido a la regla de la cadena. Cuando hablo de lo de la derivada de adentro, que la derivada de lo de adentro aparece multiplicando, eso evoca, no de una manera totalmente exacta, pero sí de una manera bastante aproximada a lo que es la regla de la cadena para el cálculo de derivadas. Entonces, en ese sentido, tiene bastante lógica que uno pueda realizar este procedimiento. Y tiene bastante lógica que la antiderivada de esto de acá sea efectivamente esta expresión de acá. Miremos otro ejemplito antes de tratar de generalizar esto. Miren esta integral y miren cuál es la idea. La integral es nuevamente 3x a la 4 más 10 elevado a la 20, es decir, nuevamente es una potencia, multiplicada por 12x a la 3. Nuevamente se cumple con la condición. La derivada de esto aquí adentro es igual a esta expresión de acá.
Entonces, aplico sustitución de la misma forma que la había aplicado en el ejemplo anterior. Simplemente hago U igual a lo que está aquí adentro. El du es la derivada de esto de acá, es decir, el du tiene que ser 12 por x al cubo, porque la derivada de esto es 12 por x al cubo. Y cuando voy a hacer la sustitución, esto de adentro se llama u, entonces me queda u a la 20 du, porque todo esto se reemplaza por el du, y por lo tanto me quedaría la integral de u a la 20, que sería u a la 21 sobre 21 más e. Y como u era 3 a la 4 más 10, pues la integral en definitiva me queda de esta manera. ¿Sí es claro? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. ¿Preguntas? No, señor. Miren esta integral. Bueno, no debía haberles mostrado esto, pero bueno. Voy a borrarlo un instante, o por lo menos voy a cortarlo. Miren esta integral. Problema cuando ya está preparada la clase, ¿no? Que ya las cosas se me adelantan. Pero bueno. Miren esta integral. Si uno la mira así como está, a uno no le parece que esto sea o que se pueda aplicar la regla que hemos visto hasta ahora, porque esta regla es exclusiva por el momento para potencias. Entonces uno dice, pues acá no hay una potencia, pero si yo lo escribo, y escribo esta raíz de la forma potencia, es decir, si en vez de escribir la raíz de x al cuadrado más x, escribo x al cuadrado más x elevado a la 1 medio, aquí sí se ve claro que podemos aplicar esa regla de sustitución para potencias, porque esto es una potencia, aquí el exponente es 1 medio, y la derivada de esto de aquí adentro es precisamente esto de acá. Entonces, en ese caso, y aquí ya está creo que solucionada, pero ahora sí la subo. La sustitución, pues, es la sustitución obvia, de acuerdo, obvia, pues ya después de haber mirado los ejemplos anteriores, que sería u igual a x al cuadrado más x. El de u es la derivada. Yo que quiero hacer muy claro, como para que no le vayan a aplicar sustitución a cualquier cosa que se encuentre. Esta regla solo funciona cuando la derivada de esto es, perdón, cuando la derivada de lo de adentro es esto de acá. Si aquí aparece otra cosa que no sea la derivada de esto, no apliquen, no digan que es que el du, por ejemplo, si aquí pongo 2x, qué sé yo, a la 10, por exagerar, si pongo 2x a la 10, no digan, ah, pues entonces ponemos du 2x a la 10 y ya, quedó arreglado. No, porque es que en el proceso de sustitución, este du tiene que ser la derivada de lo que escogimos como u. Entonces, si no es esto, la derivada de aquí, lo que está dentro de la potencia, no se aplica sustitución. Tocaría mirar alguno de los métodos posteriores a ver qué se puede hacer. Pero no le apliquen sustitución a cualquier cosa, haciendo de u lo que ustedes quieran. Hay una relación entre el u y el de u. La derivada de u es lo que llamamos du. Por lo demás, funciona exactamente igual. Reemplazo el u, me queda u a la 1 medio. El resto queda cubierto por el du. Entonces me queda la integral de u a la 1 medio du, que eso simplemente es 2/3 de u a la 3 medios. Y al volver a la variable original, eso sería 2/3 de x al cuadrado más x elevado a la 3 medios. ¿Sí me siguen hasta ahí?
¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, profe. Listo. Bien. Antes de irnos a descanso, les quiero mostrar un ejemplo. Al principio va a parecer extravagante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien me iba a preguntar algo? Profe, ¿podrías devolverte 5 un momento? Por favor. Listo. ¿Ahí? Listo, profe, gracias. Listo. Quiero que miremos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo se ve un poco extraño, es decir, es extraño con respecto a lo que hemos hecho hasta ahora, pero vamos a ver cómo, incluso en este caso, uno puede aplicar la regla de sustitución. ¿Qué dicen ustedes? Esa regla de sustitución que hemos aplicado en los ejemplos anteriores, ¿la podremos aplicar para este ejemplo de acá? Sí, ¿no? ¿Por qué? Si eso no es una potencia. ¿O tú ves una potencia ahí? No, no es una potencia. ¿Sí hay o no hay? Sí, profe, pero toca reescribirlo. Efectivamente. Porque miren cómo lo reescribo. Lo voy a hacer muy lento para algunos de ustedes, algunos de estos pasos serán innecesarios. Lo voy a escribir de esta forma. Voy a escribirlo como 1 sobre x al cuadrado. ¿Puedes apagar el micrófono o vas a preguntar algo? Miren, esto que estoy haciendo en este momento no siempre es necesario. Hay gente que puede dar el salto de una a la sustitución. Pero para aquellos que tal vez no sea claro, nosotros podemos escribir esto de esta manera. ¿Sí estamos todos de acuerdo en eso? ¿Sí estamos claros en esto que acabo de escribir? Aquí no he calculado la integral. Aquí simplemente estoy reescribiéndola. Todavía no he empezado a aplicar el método. ¿Sí es claro eso? ¿Sí estamos de acuerdo con eso que acabo de escribir? Sí, profe, sí, señor. Sí, señor. Y miren que esto yo lo puedo escribir de esta forma. Cuando yo tengo 1 sobre algo, yo lo puedo escribir como ese algo a la menos 1. Entonces esto es x al cuadrado más 10x más 20 elevado a la menos 1. Y eso es una potencia, ¿no? El exponente es negativo, pero es que yo nunca dije que el exponente tenía que ser positivo para aplicar la regla de sustitución. Ahí yo puedo aplicar la sustitución porque miren que aquí hay una potencia y lo que está adentro de la potencia, la derivada de lo que está dentro de la potencia, es esto de acá. Entonces yo puedo aplicar la regla de sustitución y calcular la correspondiente integral. Entonces, aquí se puede aplicar la regla de sustitución. Por favor, aplíquenla. Y me dicen cuánto daría el resultado de esa integral. 3 minuticos y nos vamos a descanso.
¿Algún problema? No, señor. Profe, a mí me dio logaritmo. Da un logaritmo natural, efectivamente. Me voy a mirarlo rápidamente. Y nos vamos a descanso. Pues U es lo de siempre, lo que está dentro. Queda más rápido escribirlo. Más 10x más 20. El de U tiene que ser la derivada. Entonces, en este caso, de U es igual a 2x más 10, x. Entonces, cuando cambio esta integral, que es la misma de arriba, aquí simplemente es una reescritura, esto me queda la integral, tan lento esto, la integral de U a la menos 1, mucho cuidado con esa integral. A esa integral no le podemos aplicar la regla de la potencia, porque si le aplicáramos la regla de la potencia, yo no sé si eso lo mencioné en la regla de la potencia, permítanme un segundo, que si se me olvidó tengo que escribirlo. Regla de la potencia, regla de la potencia. Ah, yo lo había puesto acá. Aquí no se puede aplicar la regla de la potencia. N, el exponente tiene que ser distinto de menos 1. Y creo que les había dicho por qué. Uy, me fui muy abajo. Perdón. Acá. ¿No es acá? Muy abajo. No, aquí estoy bien, aquí estoy bien. Ah, es que tenía otra acá, creo. Ah, no, ahí está. Porque si le aplico la regla de la potencia, pues menos 1 más 1 da 0. Entonces quedaría U a la 0 sobre 0, lo cual no tiene sentido, porque no podemos dividir por 0. Pero esta integral hace parte de esa gama de integrales conocidas. La integral de eso es logaritmo natural de U más la constante de integración, que volviendo a la variable original, esto sería logaritmo natural, y en vez de escribir el U, abrimos un paréntesis y ponemos todo esto. Y entonces esta integral me quedaría de esta forma. Porque se tapó ese control. Listo, pues. ¿Sí estamos todos de acuerdo? Sí, señor. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Tengo aquí otro ejemplito de lo mismo. Miren, exactamente la misma idea. Aunque no siempre hay necesidad de hacer todo este proceso para escribirlo en potencia. Cuando veamos la regla general, vamos a ver que esto se puede aplicar incluso para cosas que no son potencias. Y entonces cuando tengamos esa regla, tal vez podamos calcular estas integrales sin necesidad de hacer este paso intermedio. Pero por el momento se puede ver como un caso particular de la regla de la potencia. Bien, son las 3:56. Vamos a tomarnos una pausa. Tomémonos hasta las 4:10, 14 minutos de pausa para que descansen, porque lo que vamos a discutir en la segunda parte es un poquitico más conceptual, es un poquitico más teórico, entonces los quiero como bastante atentos a la idea de lo que voy a exponer. Entonces, volvemos a las 4:10 y continuamos con nuestra sesión. ¿Estamos de acuerdo? Vale, profe. Listo, profe. Bueno, profe. Listo, pues. Bien.
Bien. ¿Pueden escucharme? Sí, señor. Señor. Eso que les he mostrado durante la primera parte de la clase es un caso particular de una regla más grande, que es lo que se conoce como la regla de sustitución en general. Ustedes pueden ver en pantalla cuál es la estructura de esa regla. Si ustedes miran cuidadosamente el texto, espero que no se me haya cerrado, listo. Si ustedes miran cuidadosamente el texto es prácticamente una copia de la regla de sustitución que habíamos discutido para el caso de las potencias, excepto por la parte que está subrayada. Es decir, reemplazo la referencia a las potencias por un concepto más general, que es un concepto que esperaría yo que fuera familiar para ustedes. ¿A ustedes les suena la palabra compuesta? ¿Les suena conocido ese término de algún lado? ¿Sí o no? Pues, profe, aquí como en esta materia, no, señor. No, pero estoy hablando obviamente de otros cursos, de los cursos anteriores. O sea, si los conocen, porque pues así no lo hayamos visto acá, compuesta es un concepto transversal a la matemática. Nunca en tu curso anterior no hablaron nunca de compuestas. ¿En el de nadie? Sí, profe, pues función compuesta. Función compuesta o composición de funciones. Levante la mano para el que este concepto Pero, sea desconocido, para el que nunca lo había escuchado. Brian, ¿tú con quién viste introducción? pues la vi con el profesor Rosenberg, pero la verdad no me acuerdo muy bien si vi algo que tenga esa descripción. La verdad yo no lo Composición de recuerdo muy bien. funciones. ¿Señor? Composición de funciones no te suena por ningún lado. No, no me suena. María Fernanda, ¿tampoco? Ya, profe, por el lado de composición de funciones, sí, señor. Entonces, Brian, pareciera que... ¿Alguien más vio con Rosenberg el semestre pasado? Levante la mano. Sí, señor, yo también. ¿Y él nunca habló de composición de funciones? ¿O de compuestas? Pues, profe, la verdad, no, no mucho. O sea, no, no recuerdo bien. No habló de composición. No, ok. Entonces, Profe, qué pena. Es que él a sí, veces daba las explicaciones, pero no profundizaba tanto, sino como que ya algunas veces se saltaba ciertas explicaciones y a veces no. Por eso o sea, mismo por para mí ejemplo, no se me hace familiar esa parte. miremos a ver si es más o menos claro, o si le suena conocido de pronto. O sea, si es problema de quién. Supongamos que yo tengo la función seno de x y yo tengo la función, qué sé yo, x al cuadrado, por poner un ejemplo. Entonces, dos funciones distintas. Es que este concepto es central para lo que vamos a hacer. Si no tienen claro lo que son compuestas, pues ahí sí esta parte va a ser muy grave. Entonces voy a tratar como de, yo creería que sí lo vieron, pero pues de repente no lo recuerdan bien. Entonces tratemos de recordarlo. Si yo tengo dos funciones que yo llamo, pongámosle nombre a esta se llama f de x y esta se llama g.
g de x. Entonces había algo que lo llamaban, ay, ¿por qué me queda así? Ya. G, algo que llamaban la compuesta. Lo simbolizaban así, comúnmente. F, una bolita, G. Pero no, la bolita no era así. La bolita era al frente. No tengo bolita al frente acá. Yo la tenía en algún lado. Porque es que esta no me sirve así. Úsenme un segundo hasta que encuentre mi símbolo. ¿Será de estos? No. Tal vez está en... Ah, ya sé dónde puede estar. Operadores. Esta bolita. Esa era la bolita. F compuesto G. Lo que era poner F evaluado en G de X. ¿Les empieza a sonar de pronto? ¿O no les suena Sí, todavía? resolvía de adentro hacia afuera, por así decirlo. Dime. Que se resolvía de adentro hacia afuera. No te entendí nada. ¿Alguien entendió qué fue lo que dijo? ¿Qué? ¿Qué me dijiste? Otra vez, qué pena. Es que no, el audio me está llegando mal. ¿Qué? ¿Que sí lo habían visto? ¿Sí les suena familiar? Jairo dijo que si era que se resolvía de adentro hacia afuera. Creo que fue lo que dijo. Que lo que uno hace es reemplazar, ¿no? Que lo que hago es, por ejemplo, coger seno. Seno. Listo. Y aquí adentro, que seno es la función f, y aquí adentro pongo la función g, es decir, seno x al cuadrado. Es decir, la idea era que cuando yo digo f compuesto g, meto el x al cuadrado dentro de la función seno de x. ¿Sí les suena familiar esa idea? Brian, los que vieron con Rosenberg. Yo voy con el profesor John. A mí sí me suena un poco. No es que me pregunto a los que dijeron que no lo habían visto. Es que eso no se resuelve, eso se calcula. O sea, la compuesta es coger dos funciones y mezclarlas en una. Y para mezclar, se la función de adentro, o sea, la función que aparece acá, esta función g, ay Dios mío, esta función g la meto dentro de la función f. Yo creería que sí vieron compuestas, ese es un tema esencial. Entonces, por ejemplo, cuando hacían la regla de la cadena, ¿cómo aplicaban la regla de la cadena si la regla de la cadena es para compuestas? ¿No? Que uno tenía, que era la derivada de la externa, evaluada en la interna, multiplicada por la derivada de la interna. ¿Eso no era para compuestas, la regla de la cadena? ¿O estoy equivocado? Ya, Perdón, profe, la regla de la ya cadena. recordé, estaba mirando algunos apuntes y ya más o menos recordé. No del todo, pero sí. Esperemos que haya como cierta familiaridad, por lo menos con las ideas claves. Voy a tratar de mostrarlo de una manera muy simplificada. Pero sería muy útil si repasaran eso de lo que es la compuesta de una función. Entonces, quiero como contextualizarlo dentro de la temática que vamos a trabajar. Una función compuesta o una compuesta es una función metida dentro de otra. Por ejemplo, eso que les acabo de mostrar, seno de x al cuadrado, es una función metida dentro de otra, porque yo tengo x al cuadrado metido dentro de la función seno de x. Entonces uno dice, es la composición de la función seno y de la función x al cuadrado. Otro ejemplo de compuesta, por ejemplo, es si yo hablara de la función, no me quiero meter más con potencias, pero es como si yo tuviera, por ejemplo, cojamos logaritmos. Cuando uno tiene la función logaritmo natural de, qué sé yo,
Coseno de X, que esta función debieron haberla visto cuando vieron lo de la regla de la cadena, posiblemente. Entonces, aquí yo tengo una compuesta, porque yo tengo una función metida dentro de otra. En el caso particular de las exponenciales, las compuestas se ven de una manera muy particular. Las compuestas, por ejemplo, a ver si me queda bien esto, esta, no, perdón, a lo mejor así, la x al cuadrado más x, por poner un ejemplo. Esto es una compuesta. En el caso de la exponencial, es como si yo metiera esta función x al cuadrado más x dentro de la función exponencial. Las potencias que veíamos hace un rato también son compuestas, porque si yo tengo, por ejemplo, x al cuadrado más 5x elevado al cuadrado o elevado a la 4, aquí yo tengo esta función metida dentro de esta otra función. Tengo x al cuadrado más 5x metida dentro de la función x a la 4. ¿Sí les empieza como a retumbar algo conocido por ahí? ¿Sí les empieza a sonar como familiar esto que les estoy mencionando? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. O sea, yo sí soy muy honesto. Sin compuesta no hay cálculo. Porque sin compuesta no hay regla de la cadena. Entonces, si no vieron compuesta, seguramente tampoco vieron regla de la cadena. Y si no vieron regla de la cadena, entonces, ¿cómo han hecho para derivar, por ejemplo, los ejercicios que estaban en el primer taller? Pues seguramente lo vieron. Seguramente lo vieron. Ese es de los temas centrales en el curso de Introducción al Análisis Matemático. Yo quiero como puntualizar aquí bastante el sentido de esta regla de sustitución. Cuando yo tenía la regla de sustitución, para el caso de la potencia, yo necesitaba que la derivada de lo que estaba adentro de la potencia estuviera multiplicando. En el caso de las compuestas o de la regla de sustitución en general, lo que yo necesito es que lo que está adentro de la compuesta, es decir, lo que llaman la función interna de la compuesta, su derivada la esté multiplicando. Es decir, para integrar no me basta solo con los ejemplos que yo le había mostrado, sino que yo necesito que esa compuesta esté multiplicada por la derivada de lo que está adentro. Déjenme mostrarles un ejemplito. Por ejemplo, y delineo por lo menos 2 o 3 ejemplitos más o menos familiares. Miren esta integral. Miren esta integral. La integral de, perdón, la integral de seno, miren cómo la voy a escribir, seno de, sí, seno, pongamos seno, pero x al cuadrado por 2x, con respecto a x. ¿Ven esa integral? ¿Sí entendemos todos la integral? ¿Sí me están oyendo? ¿Ya los perdí? Ah, sí, Sí, señor. Les hablé de compuestas y los asusté. No se asusten, no es tan complejo como pueden creer. De hecho, la idea es bastante sencilla. Y cuando se familiaricen con esa, el proceso de sustitución va a ser muy, muy sencillo. Quiero que miren cuidadosamente. Yo aquí tengo esta función por esta otra función. Esto de acá es una compuesta. Está metida la función x al cuadrado
dentro de la función seno de x. Entonces, esto es una compuesta y la interna es esto de acá. La interna es x al cuadrado. Entonces, miren lo que dice aquí arriba. Yo necesito que la derivada de la interna de la compuesta sea igual a lo que está multiplicando. Miren cómo evoca fuertemente la regla de la cadena, esa derivada de la interna de la que uno siempre habla. Entonces, en esta integral se cumple la condición. Esta integral cumple con la condición. Y entonces, cuando eso pasa, yo puedo aplicar la regla de sustitución. La regla de sustitución, en general, cumple la siguiente idea. El u es la función que está aquí adentro, que sería x al cuadrado. Es decir, u, en este caso, es la interna de la compuesta, y el du es la derivada de x al cuadrado. Esto siempre tiene que ser así. El du siempre tiene que ser la derivada de u. No me vayan a modificar el du por lo que ustedes quieran o por lo que les cuadre. El du siempre tiene que ser la derivada de lo que escogemos como u. Y entonces ese du es la derivada de x al cuadrado de x. Es decir, 2x por dx. Y miren tan chévere lo que pasa. Esta era la integral que me habían dado. Seno de x al cuadrado de x por 2x. Seno al cuadrado por 2x, de x, perdón. Perdón que ya la voz se me está afectando. Y hago lo mismo que hacía en el caso de las potencias. Cojo la integral y entonces aquí, en vez de escribir x al cuadrado, escribo u. Entonces esto me queda seno de u. Y todo esto de acá es lo que llamábamos u. Entonces, con la regla de sustitución, esta integral se convierte en esta integral. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, profe. Sí, señor. Señor. ¿Todos? Sí, señor. ¿Todos? ¿Sí se les aclara un poquitico a lo que me refiero con compuesta y todo ese tipo de cosas? Esperaría que sí. Sí, señor. Ahora, Sí, profe. la integral de seno de u es una integral de las inmediatas. Creo que nosotros ya habíamos hablado de la integral de seno. ¿Sí recuerdan cuál es la integral de seno? Integral de seno. Menos coseno. Menos. Porque al derivar coseno me da menos seno. Entonces, al derivar menos coseno, me da seno. Entonces, esto es menos coseno de u más c. Y vuelvo a la variable original. Volver a la variable original es reemplazar el u. ¿Qué? Doble D. ¿Pasó? Seno más seno, doble D. ¡Ah! No sé. ¿Me vas a comentar algo? ¿Alguien entendió algo de lo que dijo Joseph? Creo que se le encendió el micrófono. Ok. Listo, pues. ¿Claro? ¿Claro ese ejemplo? Sí, profe. Sí, señor. ¿Alguna pregunta? Pregunten lo que quieran. Yo tengo una pregunta, pero no es específicamente de este ejercicio. ¿Listo? Pregunta. Se sabe que du siempre tiene que ser la derivada de u, pero en un Sí. caso donde no sea o esté incorrecta, ¿qué se haría ahí? Por ejemplo, dame un ejemplo.
Digamos, eso mismo, pero en vez de 2x al final sería, digamos, a 3x, por así decirlo. Listo. Entonces, en esos casos toca hacerle un ajuste previo al DU, toca hacer un ajuste previo a la integral para poder aplicar sustitución. En ese caso específico, ese caso lo veremos posteriormente. Pero, por ejemplo, y aquí sí si aquí, por ejemplo, en vez de 2x estuviera, qué sé yo, x al cubo, ahí no hay forma de aplicarle sustitución. Es decir, cuando aquí no está 2x, sino está, por ejemplo, 3x, 4x, hay algunos ajustes que uno puede hacer. Cuando el problema es de constante, por decirlo de alguna forma, algún ajuste se le puede hacer. Y eso lo veremos, diría yo, la próxima clase. Pero, si ya lo que está acá es una función totalmente alejada de la derivada de esta función, ahí no aplicaría sustitución. Y entonces ahí tocaría mirar a ver cuál otro de los métodos que vamos a ver funcionaría. ¿Sí respondí tu pregunta, Jairo? ¿Qué cosa? Listo, pues. Es decir, por el momento me estoy centrando en el caso cuando la derivada de lo de adentro es exactamente igual a lo que está multiplicando. Si no es exactamente igual, pero se le parece, hay algunos ajustes que le vamos a poder hacer. Y de eso quiero hablar la próxima clase. Pero si ya no se parece en nada a la derivada, ahí no aplicaría sustitución en lo más mínimo. ¿Sí me hago entender? ¿Sí estoy siendo claro para todos? Es decir, sustitución no es para todo el mundo. Sustitución no es para todo el mundo. De hecho, uno de los aspectos importantes, no solo de este método, sino de cualquier otro método, es que uno tiene que identificar para quién le sirve ese método. No quiero que se lleven la idea que con sustitución vamos a poder integrar todo lo que queramos. Vamos a poder integrar una que otra función interesante. Eso sí, ¿para qué? Pero vamos a necesitar otros métodos para otro tipo de funciones. Entonces va a haber casos donde sustitución no aplica en lo más mínimo. Cuéntame, Juan David. ¿Me vas a Profe, preguntar? una pregunta. ¿Por qué usamos solamente... Sí, Dime, perdón. ¿Por qué utilizamos qué, perdón? profe, sí. ¿Por qué usamos No. solamente métodos donde tendríamos que hacer la integral de los exponentes? ¿De los quiénes, perdón? ¿Por qué utilizamos solo métodos que qué, perdón? ¿Aló, me escuchas? Sí, sí, mejor. Cuéntame que por qué qué. Porque en este método solo lo utilizamos cuando porque solo lo usamos cuando esté a un exponente. No, hasta el momento. ¿Sí me hago entender? Sí, hasta el momento. Pero precisamente voy para otro ejemplo. ¿Te parece este? Por ejemplo. Listo. Mira este de acá tan chévere. Yo creo que te puede gustar. Vamos a coger este, que es de los más interesantes. Lo que pasa es que necesitamos que sea con integrales. Bueno, es que aquí hay un detalle, ¿no? Y es que para que sustitución funcione, nosotros necesitamos saber calcular esta integral. Si aquí me resulta una integral que yo no sé calcular, no voy a poder avanzar mucho en el proceso de sustitución. Por más que yo pueda hacer la sustitución, no voy a poder avanzar mucho. Pero déjame te muestro un ejemplito que a mí me parece chévere. Pero acá voy a necesitar esto de acá. E a la seno de x multiplicado por coseno de x. Ahí no aparece ninguna
potencia, ¿sí o no? Ese no, Sí. ese sí es de tu gusto, Juan David. Sí, ¿A ese te sí, referías más o a eso menos? me refiero. Listo, pues. Sí, más o menos. Listo. Pero ten en cuenta que por el momento siempre la condición es esta. La interna de la compuesta al derivarla tiene que darme la otra que estoy multiplicando. Entonces, en este ejemplo, y aquí sí necesito cierta claridad sobre el concepto de compuesta, cuando yo tengo esto es una compuesta, y aquí lo que hago es meter seno de x dentro de la exponencial. Lo que pasa es que en el caso de la exponencial, la interna siempre va en el exponente. Esa es una regla de las compuestas. Por eso uno ve funciones como e a la algo. Ese algo es la interna de la exponencial. La interna en este caso es seno de x. Y la derivada de seno de x es precisamente coseno de x. ¿Sí estamos de acuerdo en ese detalle? Es decir, ¿me creen que la interna acá en esta compuesta es seno de x? ¿Me creen ese detalle? Sí, profe. Entonces, se cumple con la condición. La derivada de la interna es la que está multiplicando acá. Entonces, aplico sustitución. Me queda u igual. En estos casos, la u la escojo como la interna. Entonces, la que está adentro, así como en la potencia, la u era lo que estaba adentro de la potencia. En este caso es lo que esté adentro de la compuesta. Entonces, u igual a seno de x. Y el du es igual a la derivada de seno, que es coseno de x. Seno, ahora sí que suena mejor. X. No olviden en el du siempre meter el dx, porque eso es lo que hace que se me complete toda la expresión de arriba. Porque en este caso, miren cómo queda. Entonces, después de aplicar la sustitución, esa integral me queda, y miren con cuidado, la integral de e elevado a la seno de x, pero seno de x es u, entonces me queda e a la u, y el coseno de x es lo que llamamos el de u. Entonces tocaría calcular la integral de e a la u. ¿Saben cuál es la integral de e a la u o la integral de la exponencial? ¿Saben cuál es? La misma exponencial. La misma exponencial. Entonces queda e a la u más e, porque la integral de e a la u es e a la u, y esto queda e a la seno de x. Mejor. E a la seno de x. Porque u es seno de x. Más e. ¿Sí, Juan David? Sí, señor. Yo quiero aquí hacer varias aclaraciones finales. ¿Por qué escogí, y que será como el reclamo de Juan David, solo funciones que tuvieran como potencias o ese tipo de cosas? Porque en general son las únicas que sabemos cómo integrar por el momento. Miren, yo quiero que miren este ejemplo. Quiero que miren este ejemplo para que vean los matices que tiene el método de sustitución. Supongamos que yo quiero calcular esta integral. Logaritmo natural. Y aquí voy a poner, qué sé yo, alguna función conocida, tangente de x.
multiplicada por secante al cuadrado de x. ¿Sí ven la integral? ¿Todos la ven? Sí, profe. Listo. Sí, señor. Sí, señor. Cosas claras en este ejemplo. Cosas claras en este ejemplo. La primera, esto es una compuesta y la interna de esa compuesta es tangente de x, porque tangente de x está metida dentro del logaritmo. Y lo segundo es que la derivada de tangente de x es secante al cuadrado de x. Entonces, la derivada de la interna aparece multiplicando acá. Entonces, uno diría, apliquemos sustitución. Entonces, la sustitución uno dice, u es igual a tangente de x y el du es secante al cuadrado de x, porque la derivada, todos estamos de acuerdo en que la derivada de tangente es secante cuadrado, ¿sí o no? Esa la conocemos, todos, ¿cierto? Secante cuadrado de x de x. Entonces, miren lo que pasa. Yo tengo esta integral y con la sustitución me queda la integral de logaritmo natural. Mira que acá, Juan David, no metí ni un solo exponente, ni uno solo. Bueno, el de secante al cuadrado, pero es que ese tocado, que es la derivada de tangente. Logaritmo natural de u, y aquí me queda du. Hasta ahí no he hecho nada mal. Hasta ahí todo está perfecto. Pero el problema es con la integral del logaritmo natural de u. ¿Alguno de ustedes le suena o alguno de ustedes conoce la integral del logaritmo natural? ¿La conoce? 1 sobre X. Dime. 1 sobre X. No, esa es la derivada del logaritmo natural. Pero estoy preguntando por la integral del logaritmo natural. ¿Sí diferencian esos dos conceptos? La derivada del logaritmo natural es 1 sobre X, pero la integral del logaritmo natural no es 1 sobre X. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí es claro? ¿O no? Qué pena, profesor, es a la -1 entonces. Tampoco, vuelvo y repito. Es que tú me estás hablando de la derivada, pero es que aquí estamos hablando es de la antiderivada. Es decir, necesito una función que al derivarla me dé logaritmo natural. ¿Sí me hago entender? Sí, profesor, qué pena. O sea, tienen que tener mucho cuidado en no confundir derivada con integral, o mejor dicho, no confundir derivada con antiderivada. Derivada son las que ustedes calculaban con las reglas del curso anterior, pero antiderivada es lo que al derivarlo me dé esa expresión. Esta integral, esta de acá, no la conocemos por el momento. Si la conociéramos, yo podría calcular la integral y podría obtener el resultado. Pero como esta integral no la conocemos todavía, yo no puedo avanzar más en el cálculo de la integral. Entonces, yo quiero aquí hacer una especie de precisión. Uno puede aplicar la regla de sustitución en cualquier, siempre y cuando se cumpla con la condición, pero no siempre al aplicar la regla de sustitución voy a poder calcular la integral. Aquí aplicamos la regla de sustitución y la aplicamos bien, pero el problema es que la integral que me quedó acá no sabemos cómo calcularla. Si supiéramos cómo calcularla
o si supiéramos quién es, fácilmente podríamos responder ese ejercicio. Pero mientras no lo sepamos, no podemos calcular esta integral que aparece acá. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro con ese planteamiento? Sí, señor, profe. Esa es, digamos que una de las características claves de sustitución. La próxima clase seguiremos profundizando en este método. Como les decía, vamos a ver algunos ajustes para cuando no se cumpla la condición exactamente. Uno puede como ajustar la integral para poder aplicar sustitución. No es complicado, o pienso yo que no es complicado. Pero cuando uno trabaja con la regla de sustitución, y eso va a pasar con muchos métodos, incluido el que viene a continuación, que es partes, uno debe tener proyectado que el resultado de esta integral uno lo conozca o lo pueda calcular. Muchas veces hay que mezclar más de un método dentro del mismo método. Cuando veamos todos los métodos que hay que ver, vamos a ver muchas integrales que hacen sustitución, pero luego de hacer sustitución hay que hacer otra cosa. Entonces, en muchos casos, uno necesita aplicar varios métodos sobre la misma integral. Los ejemplos que he exhibido hasta acá son ejemplos donde sustitución funciona perfecto, porque al llegar a esta integral, nosotros la conocemos. Con eso trato de responder un poco la pregunta de Juan David. ¿Por qué hasta el momento solo nos metemos con funciones de este estilo? Porque hasta el momento solo estas les conocemos la integral. El proceso de sustitución lo que hace es cambiar una integral que no sabemos cómo hacer por otra integral que sí sabemos cómo hacer. Entonces, en ese sentido, sustitución lo que hace es cambiarme de integral en otra variable, pero naturalmente cuenta con que podamos calcular la integral que resulte acá. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí estoy siendo claro? Sí, señor. Entonces, Sí, señor. esto tiene muchos bemoles, Precisamente por eso el proceso de integración se hace como complejo. Yo lo que quería describir hoy es la estructura básica del proceso de sustitución, pero a medida que veamos ejemplos y ejemplos más complicados, vamos a ver que en muchas ocasiones uno puede aplicar sustitución, pero no es suficiente sustitución. O sea, sustitución es uno de los pasos que uno hace para calcular muchas integrales. Por el momento funciona para este caso, bajo esta condición, siempre y cuando esta integral de acá podamos calcular. Entonces, esta integral la integral que solicitan o que nos piden, necesitamos por decirlo de alguna forma, voy a decirlo claro y con esto cierro, necesitamos tiempo, o más que tiempo, necesitamos ver cómo calcular esta integral. Es decir, para poder calcular esta, si la queremos hacer por sustitución, no sé si haya otro método, pero si la queremos hacer por sustitución, necesitamos conocer esta integral. Entonces, veremos posteriormente, no falta mucho, para ver cuál es la integral de esta función. Yo se las podría avanzar de una vez, pero prefiero esperar a que lleguemos al método que nos sirve para calcular esa integral. Pero por el momento, esta integral no podemos avanzar mucho más.
¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender? Sí, profe, sí, señor. Listo, pues. ¿Alguna pregunta antes de cerrar? ¿Alguna inquietud? La próxima clase vamos a hacer ejemplos y ejemplos y más ejemplos, pero con pequeñas variaciones de lo que es sustitución, como para dejar ese método cerrado y empezar a ver otros métodos. ¿Listo? Entonces, si no hay preguntas, esto era como lo que les quería decir el día de hoy. Nos veríamos entonces el miércoles, ¿sería? Sí, profe. Sí, profe.